El día de hoy, la doctora Arely Zúñiga Guzmán nos presenta un tema de gran relevancia e importancia en el ámbito de ginecología y obstetricia: abuso sexual. Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Arely Mariana Zúñiga Guzmán, residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. El día de hoy les presentaré la monografía titulada Abuso Sexual, la cual fue supervisada por la doctora Sandra Ivonne Pacheco Ruiz, residente de tercer año de Ginecología y Obstetricia, y coordinada por el doctor Ricardo Pineda Baltazar, el doctor Alejandro Rendón Molina y el doctor Alejandro Rosas Balán. Como objetivos de esta monografía vamos a conocer las distintas definiciones, describir la incidencia de violencia sexual, definir el marco legislativo, conocer el abordaje diagnóstico y terapéutico y proponer un algoritmo de actuación. La violencia que se ejerce contra las mujeres ha sido considerada por mucho tiempo como algo normal. Y no ha sido sino hasta hace poco tiempo cuando el movimiento feminista, aunado a la preocupación y acción de los gobiernos, ha hecho visible este problema. El origen de la violencia sexual contra las mujeres se encuentra enraizado en las creencias que tiene la sociedad sobre las mujeres y los hombres. En México, como en casi todo el mundo, persisten las creencias sobre lo que deben ser los comportamientos femeninos y masculinos, con base en estereotipos muy marcados. A esto se le llama rol o construcción de género. Como resultado, estas desigualdades limitan las posibilidades de las mujeres para desarrollar y ejercitar sus capacidades para su propio beneficio y el de la sociedad. Por ello, la atención a la violencia contra las mujeres desde la perspectiva de género implica reconocerla como un problema que se explica por la posición de desventaja social de las mujeres frente a los hombres. La violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus formas, ya sea física, psicológica o sexual, constituye una violación de los derechos humanos y representa un obstáculo para la equidad y un problema de justicia. Ahora bien, la violencia contra las mujeres no se puede atribuir a una sola causa. Es un problema que obedece a factores sociales, psicológicos, legales, culturales y biológicos. Siendo así, se reconocen distintos factores de riesgo sociales y comunitarios, como la tolerancia a la violencia, así como su legitimación social con políticas inadecuadas, el aislamiento de las mujeres tanto en la comunidad como en la familia y la impunidad de los agresores, que contribuyen a la reproducción de este problema. Por otra parte, se reconocen factores de riesgo personales, como experiencias de maltrato sufridos durante la infancia o de experiencias de presenciar episodios violentos, el aprendizaje de resolución de conflictos por medios violentos y creer en el rol de género, tener una baja autoestima, así como tener abuso de sustancias. Las estimaciones más precisas sobre la prevalencia de la violencia de pareja o violencia sexual son las que son obtenidas mediante encuestas poblacionales basadas en el testimonio de las supervivientes. La última fue realizada por la Organización Mundial de la Salud en 2018, la cual nos menciona que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual. Como podemos observar, en los países desarrollados y Europa, la prevalencia de violencia es de un 23.2%, mientras que para América es el 29.8%. Por su parte, África un 33% y el Mediterráneo y Asia Sudoriental en un 34%. En México, la encuesta nacional de salud pública, seguridad pública y urbana estima que casi 5 millones de mujeres fueron víctimas de delitos sexuales y acoso sexual callejero durante el segundo semestre del 2020. El 98.6% de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años entre julio y diciembre del 2020 no fueron denunciados. Las ciudades que exhiben mayor cifra negra de estos delitos son Durango, Coahuila, Sonora y Tlaxcala. Entre julio y diciembre del 2020 se dieron a conocer 8,597 carpetas de investigación a nivel nacional
por el delito de violación, mientras que la ENSU estima que 194.334 mujeres fueron víctimas de este delito durante el mismo periodo. Esto significa que hasta un 96% de los casos de violación no hubo una denuncia o no se inició una investigación formal. Asimismo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico menciona que México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil y violencia con 4.5 millones de reportes. El promedio de la primera relación forzada es a los 8 años y el 80% de las víctimas son mujeres. Como podemos observar en la gráfica de la derecha, el 50% de los agresores son familiares y posteriormente conocidos como amigos o vecinos. Los estados con mayor incidencia de abuso infantil son el Estado de México, Chiapas y Veracruz. Un punto muy importante que no se debe pasar por alto es la terminología jurídica al momento de realizar una evaluación médica, ya que son clave para el debido proceso legal del caso. Es por eso que las expresiones como violación y abuso sexual no pueden usarse de manera indistinta, y menos cuando sus denotaciones legales en ambos delitos pueden variar entre una ciudad a otra, incluso entre un país a otro. Siendo así, el Código Penal Federal reconoce 4 distintos tipos de violencia sexual. Se menciona que comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, con la introducción del pene en el cuerpo de la víctima, ya sea por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. Se considera también como violación al que introduce por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento por medio de violencia física o moral. Estupro. Comete el delito de estupro aquel que tenga cópula con una persona mayor de 12 y menor de 18 años, obteniendo su consentimiento por medio de cualquier tipo de engaño. Por otra parte, comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona sin su consentimiento o lo obligue a ejecutar para sí o en otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a cópula. En consecuencia, acoso sexual es aquel que solicita favores sexuales o realice una conducta sexual indeseable causando daño o sufrimiento psicoemocional. Es por eso que estos términos antes mencionados no corresponden a un diagnóstico clínico, por lo que el profesional de la salud no debe emplearlos, ya que su definición implica una praxis jurídica que va más allá de las funciones del profesional de la salud. Ahora bien, el tratamiento de la violencia contra las mujeres está regulado por ordenamientos legales que definen las obligaciones del personal de la salud y les dan certeza sobre las posibilidades y limitaciones de su participación en la atención a las mujeres en situación de violencia. Siendo así, dentro de la pirámide jurídica, tenemos en la punta de la pirámide la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Víctimas. Y por último, la norma oficial mexicana. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, menciona sobre el derecho a decidir sobre el número de hijos que quiere la paciente, así como derecho a la protección de la salud. En su artículo 20 menciona el derecho de las víctimas de los delitos a recibir una atención médica y psicológica de urgencia. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia menciona en su artículo primero establece la coordinación entre la Federación, entidades y municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Menciona que existen 4 tipos de violencia: psicológica, física, patrimonial y sexual. Y en su artículo 46 estipula que corresponde a la Secretaría de Salud brindar por medio de instituciones del sector salud de manera integral atención médica y psicológica, garantizando la atención de las víctimas y la aplicación de las normas oficiales mexicanas vigentes las 24 horas del día. Por su parte, la Ley General de Víctimas en su artículo 30 establece los servicios de emergencia médica
que consisten, entre ellos, servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley. En el artículo 125, la Ley General de Salud menciona que en los casos de emergencia médica, los establecimientos de atención médica que son parte del sector público están obligados a brindar los servicios de emergencia que establece el artículo 30 de la Ley General de Víctimas, sin condicionar su prestación a la presentación de una denuncia o querella. Y finalmente, en su artículo 120 menciona que todos los servidores públicos, desde el primer contacto con la víctima en el ejercicio de sus funciones, deberán brindar orientación e información clara, precisa y accesible sobre sus derechos, garantías y recursos. Es por eso que nosotros como personal de la salud debemos tener conocimiento de toda esta parte jurídica. Ahora bien, resulta indispensable que el personal de salud conozca y realice las maniobras indicadas por los lineamientos técnicos con el fin de evitar incurrir en responsabilidad, ya que la ignorancia, imprudencia o impericia o incluso negligencia en la actuación, o bien en donde el médico actúa de manera deliberada, de una forma distinta a la indicada, en perjuicio de la paciente, implicarían una sanción. Es por eso que contamos con la norma oficial mexicana 046, que menciona que es de observancia obligatoria a todos aquellos que conforman el Sistema Nacional de Salud, que su incumplimiento dará pie a recibir una sanción penal, civil o administrativa según corresponda. Por ejemplo, el Código Penal Federal menciona que en caso de negar un servicio de urgencia a una mujer embarazada, será acreedor de 6 a 12 años de prisión. Y finalmente menciona que el Sistema Nacional de Salud deberá otorgar atención médica a todas aquellas involucradas en casos de violencia sexual. Asimismo, la norma oficial mexicana 046 establece que la violación sexual es una urgencia médica y requiere una atención inmediata, que el embarazo por violación, todas las instituciones públicas deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo y que en caso de que la paciente tenga menos de 12 años, puede solicitar los servicios de su padre, madre o tutor, pero que si es mayor a 12, tiene la autoridad de poder solicitar estos servicios por sí misma sin necesidad de un tutor. Asimismo, menciona que el personal de salud que participe en la interrupción voluntaria del embarazo no está obligado a verificar el dicho de la solicitante, actuando bajo el principio de buena fe que se establece en la Ley General de Víctimas. Esta solicitud se realiza mediante un escrito bajo protesta de decir la verdad. Esto es, que no deberemos verificar que la paciente esté diciendo la verdad ni solicitar ninguna denuncia. Ahora bien, existen dos términos que se deben diferenciar al momento de hablar sobre interrupción del embarazo. Por un lado, la interrupción voluntaria del embarazo, que es un derecho de las mujeres víctimas de violación sexual que se reconoce en todo el país, y las semanas las determinará cada entidad federativa. En el caso de no contar con una definición en los códigos penales de cada entidad, se asumirá lo que determine la Ciudad de México, que son 20.6 semanas, mientras que para Baja California Sur, Baja California Norte, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Quintana Roo, Veracruz y Colima serán 90 días. Por su parte, la interrupción legal del embarazo es aquella que se realiza a solicitud de la mujer por cualquier motivo hasta la semana 12.6 de gestación, y esta solamente es ley hasta este momento en Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo. Ahora bien, existe un concepto aplicable para médicos y enfermeras que se llama objeción de conciencia, que es ante todo una excepción a la debida obediencia de la ley, mas no un derecho reconocido como tal. El respeto a la objeción de conciencia es una concesión democrática y una actitud de tolerancia, no una licencia para obstruir un derecho de justicia, integridad y salud de la mujer violentada. La objeción de conciencia es la expresión de un sentir personal y no puede constituirse como una política institucional. Por lo tanto, las instituciones de salud no pueden eludir la responsabilidad de ofrecer los servicios para la interrupción del embarazo,
por lo que todos los hospitales deben contar con personal no objetor de conciencia a las 24 horas del día. Por lo anterior descrito, se justifica desde un marco legal y epidemiológico la importancia de este tema y se describirá la atención integral a la mujer víctima de violación sexual con base en las obligaciones que tiene el profesional de la salud estipuladas en la norma oficial mexicana 046, que coinciden con los protocolos internacionales como el de la Organización Mundial de la Salud, el cual también es la base de esta monografía. El sistema de salud representa un espacio de oportunidad único para la detección y atención debido a que las mujeres acudirán cuando menos una vez en su vida en busca de atención médica, mientras que difícilmente lo harán al sistema de justicia. Además, la detección oportuna posibilita acciones de prevención, atención, referencia y seguimiento. Los prestadores de servicios de salud deben realizar tamizaje de manera rutinaria para detectar casos probables y así poder realizar las intervenciones necesarias. Algunos indicadores de sospecha de violencia son embarazo en niñas o infecciones de transmisión sexual en adolescentes muy jóvenes, prurito o hemorragia vaginal, evacuación o micción dolorosa, dolor abdominal o pélvico crónico, problemas sexuales y ausencia de placer, tener infecciones de vías urinarias recurrentes, un embarazo no deseado, abortos, lesiones o infecciones genitales, anales u orales y abuso de sustancias. Por su parte, los indicadores para niñas y adolescentes se dividen en físicos y de comportamiento que se ajustan dependiendo la edad. Por ejemplo, dentro de los indicadores físicos, pues tenemos la presencia de esperma, que pues inevitablemente indicará que hubo una violación. E indicadores de comportamiento como dependencia e irritabilidad, trastornos en la alimentación, depresión, baja autoestima o un comportamiento sexualizado inapropiado para la edad. Bien, la atención médica de violencia sexual se define como el conjunto de servicios de salud que se proporcionan con el fin de promover, proteger y procurar restaurar el grado máximo posible de salud física y mental de las pacientes involucradas en situaciones de violencia sexual. Siendo así, el modelo integrado tiene como propósito brindar los elementos y herramientas fundamentales para proporcionar una atención de calidad a las mujeres que viven en situación de violencia, con el fin de prevenir un mayor daño. Este modelo integrado prevé 5 áreas de intervención básicas, comenzando con salud y bienestar físico, mental y social, evaluar y tratar las lesiones agudas, prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazo, recabar evidencias médico-legales y consejería y seguimiento. Es importante que comprendamos que las sobrevivientes de violencia acuden a los servicios de salud venciendo barreras personales y sociales muy grandes. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud recomienda brindar a toda víctima el apoyo de primera línea, que comprende 5 tareas sencillas y responde al mismo tiempo tanto a las necesidades emocionales como a las necesidades prácticas que se recuerdan con el acrónimo ANIMA. A, de atención al escuchar, mostrando siempre empatía. N, de no juzgar y validar, demostrando a la mujer que comprende, que le cree y que no la juzga, asegurando que ella no tiene la culpa de lo sucedido. Y de informarse de las necesidades y preocupaciones. M, de mejorar la seguridad de la víctima y A, de brindarle acceso a la información. Posteriormente, brindaremos atención médica dirigida a los factores de riesgo que presente la paciente para desarrollar las futuras complicaciones. Y esto depende esencialmente del momento en el que acude la paciente a recibir la atención, entendiéndose por menos de 72 horas y hasta 120 horas y posterior a las 120 horas. En cualquiera de los 2 escenarios, posteriormente brindaremos atención médica dirigida a los factores de riesgo que presente la paciente para desarrollar complicaciones. Y esto depende esencialmente del momento en el que se acude a la paciente, entendiéndose por menos de 72 horas y hasta 120 horas y posterior a las 120 horas. En cualquiera de los 2 escenarios se debería realizar una evaluación de la salud mental, una historia clínica completa, interrogar sobre el incidente y proceder al tratamiento del que hablaremos más adelante.
Ahora bien, el expediente clínico es una herramienta útil para lograr que las mujeres accedan a la justicia. Asimismo, durante la integración del mismo, si se asiente información obtenida en el interrogatorio, se debe señalar a la paciente como origen de tal información. Por ejemplo, la paciente refiere y acotar lo que ella mencione. Ahora bien, recordar que estas pacientes requieren una atención de urgencias en un espacio privado y respetar siempre su confidencialidad. Investigar si tiene un informe previo para evitar hacer las mismas preguntas y así no revictimizar. Importante investigar sobre los antecedentes para establecer factores de riesgo. Por ejemplo, menarca en el caso de niñas, pues esto hablaría de un posible o un probable embarazo. Y finalmente, interrogar sobre el incidente, en el cual pues es necesario que se transmita a la persona que somos capaces de entender lo que está viviendo y que nuestra comprensión está libre de juicios y valores morales o sociales, que las preguntas que se realizarán tienen importancia para poder orientar la exploración física y brindar el tratamiento apropiado, y que en todo momento se respetará la decisión de ella en cuanto a responder ciertas preguntas o incluso no realizar ciertas partes de la exploración física. Al momento que hacemos el interrogatorio sobre este incidente, debemos dejar que la paciente se exprese libremente, siempre respondiendo a estas 6 preguntas. En caso de que la paciente no nos brinde mucha información, podemos preguntarlas directamente. ¿En dónde fue? ¿Cuándo ocurrió? Si perdió el conocimiento durante el ataque, ya que esto nos hablaría del uso de algunas drogas. ¿Cuántos agresores fueron? Si hubo penetración y si esta fue vaginal, anal, oral. Si hubo eyaculación. Si el agresor usó un preservativo u objetos para restringir movimientos, por ejemplo, atarla en las muñecas, u objetos para penetrar. La mujer deberá tener la posibilidad de interrumpir el interrogatorio cuantas veces quiera, reiniciándose cuando esté lista para continuar. Ahora bien, antes de pasar a la exploración física, se deben tener consideraciones previas, como si hubo un cambio de ropa, micciones y evacuaciones, ingesta o ducha. Esto con el fin de informar a la paciente la posibilidad de recolectar evidencia antes de que el médico manipule las pruebas, ya que idealmente deberán ser tomadas por un médico forense, así como la toma de fotografías, asegurando que tendrá confidencialidad. El médico deberá explicar cuidadosamente los procedimientos que se llevarán a cabo, informando a la paciente que puede rechazar cualquier parte de la exploración. Los consentimientos para el examen físico y los estudios de laboratorio y gabinete deben de ser revisados cuidadosamente y firmados. En este momento de la atención es importante mencionar que la recolección de evidencia no la obliga a denunciar, que es una herramienta para que si en un futuro ella decide proceder legalmente, se conserven dichas pruebas sin haber sido manipuladas por un tercero. Y así es como llegamos al examen físico, que tiene el doble propósito de valorar médicamente el estado de salud de la mujer y reunir la evidencia médico-legal, ya que este representa un elemento central para las acciones legales que posteriormente se deseen emprender. Por tanto, en el examen físico se debe documentar mediante pictogramas la ubicación de todas las lesiones visibles que apoyen la historia antes recabada. La descripción puntual en el expediente de estas lesiones deberán llevar características y ubicación de cada lesión, abrasión o laceración que encontremos. Se deberá realizar de manera sistemática y se recomienda comenzar con manos y muñecas, ya que es menos agresivo, y posteriormente proceder a una revisión cefalocaudal. Es importante mencionar que la exploración física tiene como objetivo sustentar el diagnóstico, pero no establecer conclusiones ajenas al ámbito médico. Es muy probable que al observar una lesión en la región anal, como un desgarro o laceraciones, pensemos en violación. Sin embargo, esa evaluación le corresponde al médico forense o legista que designe el Ministerio Público o la autoridad judicial correspondiente. El personal médico, por su parte, habrá de ocuparse fundamentalmente de la descripción de las lesiones observadas al momento de la atención, con el fin de que la autoridad investigadora tenga los elementos que necesita para llegar a esta conclusión.
Se recomienda que se haga una descripción de las lesiones, clasificándolas si es una abrasión, una contusión, una laceración, la localización mediante el pictograma, describir el tamaño, el color, porque esto nos hablaría de la antigüedad de las lesiones, si los bordes son regulares o irregulares, y la profundidad aproximada. Por ejemplo, en esta imagen podemos mencionar: es una herida contusa en la región escapular izquierda de 2 por 0.5 centímetros aproximadamente, con la formación de un hematoma rojo violáceo con bordes irregulares y no hay pérdida de la integridad de la piel. Se recomienda también iniciar la exploración genital de la siguiente manera: monte del pubis, región perineal, ano, labios mayores, labios menores, clítoris, uretra, vagina y bordes simeniales. Cuando existen lesiones genitales, lo más común es que afecten la comisura posterior, el períneo y el períneo, que se ven marcados en la figura con color rojo, buscando específicamente el siguiente tipo de lesiones: laceraciones, equimosis, abrasiones, enrojecimientos y zonas de edema. Cabe mencionar que un examen pélvico no es un componente obligatorio o requerido en la exploración física, a menos que haya preocupación por lesiones sospechosas según el interrogatorio, o que la paciente no pueda recordar detalles o que ella sea quien lo solicite, así como si sospechamos datos de hemorragia interna o infección, y solamente se justifica en las primeras 72 horas, ya que después de este tiempo difícilmente se encontrarán datos sugestivos de estas lesiones. Ahora bien, en cuanto al equipo que vamos a utilizar, ocuparemos un espejo vaginal que deberá ser lubricado con agua tibia y no con lubricante o con gel, por la probabilidad de generar falsos positivos para la recolección de las muestras. Asimismo, un examen con espejo vaginal en menores de 13 años de edad solo es indicado en casos de sospecha de hemorragia interna o lesiones que se puedan reparar, y se deberá realizar bajo sedación, ya que es una exploración muy dolorosa y traumática para este grupo de pacientes. En niñas, la exploración ginecológica, recordemos que pues es un momento muy delicado y vulnerable en la consulta. Se recomiendan, por tanto, 3 posiciones que pueden ayudar a la obtención de datos clínicos. La primera, en posición en piernas de rana, donde la paciente puede casi tocar pues las plantas, separando mucho sus piernas para lograr una adecuada distinción del introito sin necesidad de realizar más intervenciones. La segunda maniobra es la maniobra de tracción en tienda de campaña, donde de manera gentil se deben tomar el tercio inferior de los labios mayores y separar hacia abajo y hacia afuera para ver los bordes simeneales, la comisura posterior y el introito vaginal. Y cuando necesitamos realizar o completar la exploración física con el área perianal, es de que sea siempre al final de la exploración y se deberá realizar en posición genupectoral. De interés en este grupo de edad es la exploración del himen, que ha sido por muchos años un tema controversial, ya que se cree que esta estructura podría brindar el diagnóstico de certeza. Sin embargo, no es así. Si bien se puede orientar, ya que se ha determinado que el diámetro del himen normal corresponde a 1 milímetro extra por año de edad hasta los 9 años, y mayor a esto podríamos sospechar un abuso sexual. Es decir, si la paciente tiene 6 años, pues espera que máximo el orificio del himen de manera transversal mida 7 milímetros. Aunque pues por otra parte, no observar lesiones en este borde o que el diámetro no corresponda al esperado no excluye la violencia sexual. Por otra parte, como se puede observar en las imágenes inferiores, con las maniobras antes descritas podríamos obtener información suficiente para la evaluación sin necesidad de instrumentos invasivos que lastimen a esta paciente. Existe la clasificación de Murray
para describir los hallazgos de la exploración física genital, describiendo 4 categorías. La primera, genitales que son aparentemente normales. La segunda, hallazgos no específicos que podrían deberse a un abuso sexual, como inflamación, enrojecimiento o pequeñas fisuras. Categoría 3, hallazgos específicos. Por ejemplo, laceraciones recientes o cicatrización del himen o de la mucosa vaginal. Y finalmente, la categoría 4 son hallazgos definitivos, como la presencia de esperma o tener una prueba clara de trauma penetrante. Sin embargo, como podemos observar en este estudio reportado por el Instituto Nacional de Pediatría, en niñas entre 8 a 12 años de edad que tuvieron abuso sexual, se encontró que el 81% de las pacientes tuvieron hallazgos completamente normales. Por tanto, es claro que la ausencia de lesiones genitales no se traduce en ausencia de trauma y nuestra exploración no debe enfocarse en esta área. En este estudio transversal publicado en 2016, donde se incluyeron 1,266 mujeres, el objetivo fue describir la frecuencia de lesiones genitales y anales en víctimas de violencia sexual. Se describe que para la lesión genital y para la lesión anal, el tipo de lesión más frecuente fueron las laceraciones. El sitio de lesión más frecuente en la lesión genital fue la comisura posterior, mientras que para la lesión anal fue la región perianal seguida por el ano. Ahora bien, cualquier material extraño debe ser removido cuidadosamente, colocado en un sobre de papel y anotar el lugar donde fue tomado. Cualquier mancha o sedimento sobre la piel debe recolectarse raspando con un abatelenguas o con un hisopo húmedo. La búsqueda de semen podría facilitarse con iluminación ultravioleta o la luz de Woods, dado que presenta fluorescencia ante este tipo de luz. Sin embargo, debe recordarse que la orina, así como diversas sustancias, podrían presentar fluorescencia y esto pues nos haría falsos positivos. El cabello debe cepillarse con un peine nuevo sobre una toalla de papel, recolectando cuidadosamente material extraño. La cavidad oral deberá ser examinada con un abatelenguas, especialmente las áreas entre la encía y los labios, y se limpiará con un hisopo para prepararlos posteriormente en portaobjetos. Se debe inspeccionar si las uñas de las manos presentan material extraño. Si hay la presencia de este, pues debe ser recolectado sobre una toalla de papel y posteriormente guardarlo en un sobre rotulado o pues sí, en un sobre rotulado de papel. Y finalmente, si la paciente menciona que se le dio alguna sustancia para ingerir o no recuerda parte del incidente, se recomienda realizar un examen toxicológico en sangre y orina. Ahora bien, de acuerdo a muchas instituciones de salud internacionales, es indispensable que cada hospital cuente con un kit para la recolección de evidencias forenses o un RED kit, como se conoce internacionalmente, el cual ha sido diseñado con el propósito de asistir al personal evaluador en la recolección y preservación de evidencias biológicas y físicas de víctimas o sobrevivientes de la agresión sexual. Estos incluyen instructivos, tubos contenedores, bolsas de papel, hisopos, portaobjetos, hilo dental, palitos de madera para la recolección de material extraño en las uñas y sobres, cajas y etiquetas para rotular adecuadamente estas pruebas. Y entonces surge la pregunta, ¿existen estos auxiliares diagnósticos en México? Pues la respuesta es no. El único medio para la obtención de evidencias en palabras derivadas de la Fiscalía de Delitos Sexuales para la recolección de muestras generalmente se hace con ayuda de hisopos o abatelenguas, incluso portaobjetos, algún peine y tijeras para cortar las uñas, pero solamente se tomarán de las zonas afectadas con base a los hechos que fueron testificados por la víctima. No existe un protocolo pues bien establecido de actuación en cuanto a la toma de estas pruebas. Estas mismas deben ser recaudadas por un médico forense certificado a fin de llevar a cabo el proceso legal debido.
Sin embargo, el Código de Procedimientos Penales del 2014 establece que cualquier médico con cédula profesional puede fungir como perito durante un proceso en ausencia de un médico forense. Es por eso que nosotros debemos estar capacitados para la toma de estas pruebas. Otro aspecto muy importante es mantener la cadena de pruebas, ya que es fundamental para que éstas se consideren admisibles en un tribunal de justicia. La cadena de custodia se refiere al registro de firmas que detalla a cada individuo que ha tenido posesión de la evidencia desde el momento de su recolección hasta que ingresa a la sala del tribunal. Este registro incluye a los proveedores y al personal presente durante la recolección de la evidencia. Asimismo, el posterior procesamiento durante el embalaje de la ropa, hisopos, gasas, el sellado, donde se deberán marcar las iniciales y la hora de quien tomó la muestra, y en el etiquetado poner día, hora, el tipo de muestra que es y poner un código que va a ser único para cada paciente. No se debe poner el nombre de la paciente, ya que el propósito es resguardar su privacidad y confidencialidad. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud nos recomienda la toma de muestras complementarias para el adecuado manejo de las pacientes. Es importante comentarles que estas pruebas tienen fundamentalmente un objetivo de salud más que de interés forense. Las pruebas de laboratorio en el contexto agudo incluyen prueba de embarazo y pruebas serológicas de VIH, hepatitis C, hepatitis B y sífilis. Para las pacientes que optan por la profilaxis postexposición para VIH se deben obtener análisis de sangre adicionales para evaluar la función hematológica, renal y hepática. Se recomienda tomar cultivos o si está otros medios disponibles para la obtención de perfil toxicológico, también se recomienda realizarlos. El tratamiento que se brinda en las primeras 120 horas incluye anticoncepción de emergencia, prevención de infecciones de transmisión sexual y la profilaxis post-exposición para VIH. Mientras que si es posterior a este tiempo, se hablará sobre la interrupción voluntaria del embarazo o si desea continuar con la gestación o control prenatal, tratamiento de infecciones de transmisión sexual y realizar prueba para detección de VIH. Recordemos que todas las mujeres en edad reproductiva deben recibir asesoramiento y prevención del embarazo. Existen varias formas de anticoncepción de emergencia que incluyen tanto métodos hormonales como el dispositivo intrauterino de cobre. Dentro de los distintos regímenes que tenemos, existe el método Yuzpe, que incluye levonorgestrel con etinilestradiol, levonorgestrel ya sea en 2 dosis o en solo una dosis, moduladores selectivos de receptores de progesterona como el acetato de ulipristal y el DIU de cobre. En este metaanálisis publicado en 2019, que incluyó 115 ensayos clínicos aleatorizados de más de 60,000 pacientes, el objetivo fue determinar qué método de anticoncepción de emergencia es el más efectivo para prevenir un embarazo. Se incluyeron todas aquellas mujeres que acudieron a urgencias solicitando anticoncepción. Como podemos observar en esta tabla, se incluyó la mifepristona a dosis bajas como anticonceptiva de emergencia. Sin embargo, tal dosis no contamos en México. Por otra parte, según la evidencia, el mejor método para evitar un embarazo es el acetato de ulipristal seguido por levonorgestrel y finalmente el método Yuzpe. Esta revisión no incluyó la comparación del DIU con métodos hormonales. Ahora bien, los riesgos de contraer enfermedades de transmisión sexual de un solo acto de ataque sexual son difíciles de determinar. Sin embargo, uno de los principales objetivos es prevenir y tratar las infecciones más prevalentes en las personas expuestas. En la mayoría de los entornos, estas infecciones prevalentes incluyen Neisseria, clamidia, tricomonas y sífilis, ya que el riesgo puede ser hasta un 30% en esta población. Por eso la CDC recientemente en sus guías del 2021 recomienda la prevención de las mismas
mediante el siguiente esquema antibiótico: para Neisseria ceftriaxona, para clamidia doxiciclina, para tricomonas metronidazol y para sífilis penicilina. Todas las sobrevivientes de agresión sexual deben recibir asesoramiento sobre la prevención primaria del VIH y reducción del riesgo, así como pruebas de detección para VIH dentro de las 72 horas posteriores al incidente, y a intervalos de 6, 12 y 24 semanas. Las tasas más altas de transmisión de entre 0.3 hasta el 0.5% se observan en el coito anal receptivo, en comparación con las tasas más bajas de menos del 0.1 cuando fue sexo oral. El esquema recomendado en México, de acuerdo a la guía SENSIDA publicada en 2019, incluye tenofovir, emtricitabina y efavirenz, y este deberá completarse en 28 días. Ahora bien, la prevención del virus de la hepatitis B también es una consideración importante después de una agresión, y esta intervención se verá determinada dependiendo el perfil serológico de la paciente y si ya cuenta con vacunación previa. Otra oportunidad de vacunación es el virus del papiloma humano. Actualmente se recomienda la vacunación contra este virus para mujeres sobrevivientes de agresión sexual entre 9 y 26 años de edad y debe administrarse en el momento del examen inicial con dosis de seguimiento de 1 a 2 meses y 6 meses después de la primera dosis. En cuanto al tratamiento en poblaciones de niñas, pues básicamente son los mismos medicamentos, recordando que la posología se determinará de acuerdo al peso de cada paciente. Una vez que se complementan las evaluaciones médicas y forenses, es importante asegurarse de que se realice un seguimiento adecuado a las 2 semanas, al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. A las 2 semanas se recomienda realizar una evaluación de las lesiones si ya tienen una adecuada cicatrización, infecciones de transmisión sexual, confirmando las dosis que se administraron para la prevención de las mismas, la adherencia a la profilaxis post-exposición para el VIH y revisar los estudios que se tomaron, realizar una prueba de embarazo y proceder a la interrupción voluntaria o continuar el control prenatal. De la salud mental, realizar siempre el soporte de primera línea que nos recomienda la OMS, y siempre con estos pacientes es importante realizar un plan de seguimiento, decirles qué se hará la próxima consulta para que comprendan la importancia de asistir a las mismas. Por tanto, se les recordará que en la próxima consulta se aplicará la segunda dosis de vacuna contra el virus de hepatitis B. Se evaluará nuevamente el soporte de primera línea, depresión, estrés postraumático e ideación suicida. Y se dará cita en 2 meses, o sea, a los 3 meses, para realizar un test de VIH, volver a realizar una evaluación para sífilis, soporte de primera línea, evaluar depresión, estrés postraumático, ideación suicida, y cita en 3 meses, a los 6 meses del incidente, para realizar una última prueba de ELISA contra VIH, para VIH, la última dosis de vacuna de hepatitis B y evaluación de salud mental, que en caso de que lo refiera, se deberá hacer referencia al personal correspondiente, ya sea psiquiatría y psicología, para que den seguimiento a este grupo de pacientes. Ahora bien, en cuanto a la notificación, existe un debate centrado en la pertinencia de que los servicios de salud sean responsables de dar avisos en materia de violencia. Al respecto, algunos afirman que el aviso a la autoridad judicial es una estrategia eficaz para visibilizar y combatir esta problemática, teniendo la ventaja de auxiliar a una mujer en estado de vulnerabilidad y de evitar la impunidad. Otros aseguran que este aviso obligatorio atenta contra el derecho de confidencialidad de la paciente y a su derecho a decidir si quiere o no recibir protección,
provocando barreras de atención en el sector salud, ya que las mujeres por temor al aviso dejarían de acudir a estos servicios de atención. Sin embargo, es importante mencionar que el aviso es útil porque puede sentar un precedente legal sobre los hechos sufridos, lo que podría ser valioso para las pacientes que decidan tomar alguna acción legal. La norma oficial mexicana establece que las instituciones de salud deberán dar aviso al Ministerio Público mediante el formato establecido en la NOM 046. Asimismo, se establece realizar un registro de atención con la única finalidad de investigación y estadística, para así poder visualizar esta problemática y crear políticas tanto de protección como de prevención. En cuanto a la evaluación de riesgo y el plan de seguridad, el propósito de estas acciones es brindar alternativas de atención, orientación e información que permitan a la paciente disminuir los peligros a los que se enfrenta. En primera instancia deberán ser realizados por trabajo social, posteriormente psicología, y si no hay nadie más, pues entonces los efectuará el médico. Y ahora surge la pregunta, ¿estos pacientes tienen impacto en la salud a largo plazo? La respuesta es sí, y se demuestra con diferentes estudios de evidencia. En este ensayo clínico aleatorizado publicado en 2020, donde se incluyeron a más de 22,000 mujeres víctimas de violación sexual, el objetivo fue evaluar el impacto en la salud asociado con el antecedente de violación sexual. Como podemos observar, eso tiene repercusiones en la salud, ya que aumenta un 40% de tener asma, síndrome de intestino irritable, dificultades para dormir, limitaciones en la actividad, de usar equipos especiales como silla de ruedas. Aumenta un 50% el riesgo de tener un dolor pélvico crónico y tener una pobre salud mental, aumenta hasta 1.2 veces el riesgo. En esta revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2020, demuestra fuertes asociaciones entre antecedentes de agresión sexual y morbilidad ginecológica. En particular, podemos observar que las mujeres agredidas tienen un 42% más de riesgo de desarrollar morbilidad ginecológica general, un 60% de tener dolor pélvico crónico, 74% dispareunia, 20% dismenorrea, 29% sangrado uterino normal y 31% incontinencia urinaria. Estos hallazgos resaltan la necesidad urgente de realizar más intervenciones sobre esta asociación, ya que así como la necesidad de que los proveedores de atención médica estén atentos a un historial de agresión sexual no revelada en todas las mujeres que presentan situaciones ginecológicas de este tipo a fin de aumentar la detección selectiva y adecuada cuando sea apropiado. Asimismo, el personal de salud debe conocer el impacto psicológico de la violencia en las mujeres, ya que pues, es la encargada de otorgar la atención, orientación y consejería requeridas, así como promover actitudes adecuadas, libres de estigmas, discriminación, prejuicios e inequidad. Se establecen 5 etapas de emergencia psicológica. La primera es la reacción de impacto, donde la paciente puede presentar llantos, gritos, somnolencia. La segunda, negación o bloqueo. En esta etapa, la paciente evita pensamientos que le hagan recordar este problema. En la tercera, la intrusión, la paciente intenta tener explicación, recuerdos, trastornos del sueño, ya que está tratando de integrar lo sucedido. La cuarta es la penetración, donde la paciente es capaz de identificar y expresar sus sentimientos, pensamientos e imágenes que le recuerdan lo sucedido. Y la quinta es la consumación, donde logra consumar o integrar toda la experiencia y busca atención. En caso de que la paciente esté muy irritable o no pueda dormir o tenga muchas manifestaciones, le podemos brindar diazepam de 5 a 10 miligramos en las noches, máximo 3 días, y referir con un psiquiatra experto en el tema. Ahora bien, ¿cuál es el protocolo de actuación? Aunque en el imaginario social prevalece la idea de que todas las mujeres utilicen servicios de salud en situaciones de urgencia,
La realidad muestra que la mayor parte de las mujeres que han vivido una situación de violencia durante un largo tiempo y en silencio no demandará servicios de urgencia, por lo cual resulta fundamental detectar esta situación. Y para esto se creó el protocolo Violeta en el INPER, con distintas etapas para la identificación y atención primaria de la mujer que sufre violencia física o sexual. En el expediente electrónico contamos con 4 preguntas que se les realiza a todas nuestras pacientes en las consultas, las que obedecen a respuestas dicotómicas, ya sea alguien la ha agredido, maltratado o golpeado en los últimos 6 meses, alguien la ha obligado a tener relaciones en contra de su voluntad en los últimos 6 meses. En la exploración física, la paciente presenta signos o huellas de violencia física y si los argumentos que da la paciente ante la presencia de los signos de violencia son congruentes. Si alguna de las 3 primeras se marca con un sí o la última con un no, se activará una señal en el expediente que aparece en las trabajadoras sociales con el fin de dar un seguimiento más a fondo a estas pacientes, brindándoles atención y orientación con la información necesaria. La atención de estas pacientes víctimas de violencia sexual incluye, como ya mencionamos anteriormente, brindar toda la información, no solo legal, sino de redes de apoyo y refugio en caso de que sea necesario. Se realizó una búsqueda de estas asociaciones en Ciudad de México que brinden este tipo de atención, así como psicología y atención clínica, la cual se dejará en esta presentación para futuras referencias. Y por último, se integra este algoritmo que resume la atención integral que debemos presentar o que debemos prestar en los servicios de salud. De primera instancia, evaluar si hay lesiones graves y referirlas o tratarlas si es que tenemos el personal y los instrumentos necesarios, y la notificación inmediata al Ministerio Público. Brindar el apoyo de primera línea, atención médica integral, realizando una historia clínica completa, el incidente, el consentimiento informado y la exploración física y el tratamiento con base al momento en el que acude la víctima a buscar ayuda. El seguimiento y finalmente, nuevamente el apoyo de primera línea, recordando que las 3 primeras letras se realizarán al inicio de la consulta y las últimas 2, mejorar la seguridad y el acceso a la información, se realizarán al finalizar la evaluación. Se dejan los tratamientos que proponen las distintas escuelas. Y finalmente llegamos a las conclusiones. La agresión sexual es una condición comúnmente experimentada por las mujeres. Sin embargo, denunciar el delito a la policía es la excepción y no la regla. Menos de la mitad de las mujeres sobrevivientes se presentan para una evaluación médico-forense y aún menos revelarán antecedentes de agresión. Desafortunadamente, cuando las víctimas se presentan para recibir atención, los proveedores de atención médica frecuentemente tienen poca o ninguna experiencia con la evaluación aguda y la recopilación de pruebas. Además, un obstáculo importante para muchas víctimas y proveedores, por igual, son los mitos y estereotipos comunes de violación que pueden llevar a un tratamiento irrespetuoso y a la revictimización de las sobrevivientes. La inexperiencia del proveedor puede contribuir a una atención subóptima para las sobrevivientes y podría afectar negativamente el enjuiciamiento futuro de los casos. Actualmente, se carece de capacitación en la evaluación y el tratamiento de sobrevivientes de agresión sexual en todas las especialidades, incluidas la obstetricia y la ginecología. Para las muchas instituciones que no tienen programas protocolizados o los recursos necesarios para implementar uno, los ginecobstetras y médicos de medicina familiar y medicina de urgencias permanecen en la primera línea de evaluación y manejo de estas pacientes. La educación y la capacitación enfocadas en una evaluación forense a través de la utilización de tecnología de simulación y recursos para la capacitación en programas de recolección de evidencia tienen el potencial de que brindemos atención estandarizada y oportuna, mejorando el proceso de recolección de evidencia y aumentando la presentación de informes y, en última instancia, la persecución de los delitos.
Esta revisión destaca la importancia de la evaluación y detección médica inmediata para todas las sobrevivientes de agresión sexual, así como la coordinación de atención de seguimiento, independientemente si se lleva a cabo una evaluación forense o no de estas pruebas. Es imperativo que los proveedores estén familiarizados con los requisitos locales para los informes obligatorios y los recursos locales disponibles para la paciente después de la evaluación médica y forense aguda. Recordemos que contamos con legislación en México que establece el protocolo de actuación, que en México corresponde a la norma oficial mexicana 046. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a la doctora su excelente plática y los esperamos la siguiente semana con nuestro próximo tema.